No se apaguen todos porque esos todos escapan. Bueno, esto aquí ya está grabando. ¿Sí? Le voy a hacer una pequeña demostración de libros para que ustedes tengan en cuenta el día que van a comprar en librerías, por ahí tienen en biblioteca, qué valor tiene ese libro. En, ustedes para estudiar historia tienen que siempre buscar un diccionario. Este es un diccionario que se puede conseguir en cualquier librería cristiana en Buenos Aires, quizás Córdoba o Santiago, de Editorial Caribe, el diccionario de la historia de la iglesia. Es un diccionario más bien protestante, muy completito para hacer un estudio está en la bibliografía, yo les dejé en la bibliografía. Es muy completito que uno puede hacer consultas a eso. Hay otro diccionario que es muy bueno, católico, por ahí en una librería católica pueden comprar, es un poco más caro desde una perspectiva católica. Este libro ustedes ya lo están viendo porque yo lo estoy subiendo algunos artículos de Jim Comby, tomo 1 y tomo 2. Creo que los nuevos, si compran, vienen juntos, vienen un tomo solo. Esta serie, que acá dice arriba, a mi izquierda, para leer historia de la iglesia, es una colección para leer historia de la iglesia, para comprender historia de la iglesia. Hay pero muy buena literatura. Este libro es muy valioso porque adentro tiene documentos. Por afuera es como todo libro, pero por adentro hay párrafos que uno no lo puede conseguir en cualquier lugar. Tenés que ir a una librería, una biblioteca muy importante, a veces en latín, a veces en ese idioma. Esa colección es muy buena de los que han hecho. Para aquellos que son, que quieren hacer una mirada protestante, estos dos tomos es el resumen eh, de Kenneth Scott Latourette, está también en la bibliografía de ustedes, que ustedes pueden verla y usarla, ¿no? Estos son clásicos. Latourette es como el autor que escribe desde Yale, recuerdan que yo les di diferentes escuelas. Entonces, según Pablo Deidos, cualquier estudiante que quiere conocer toda la historia debería leerlos de tapa a tapa. Es un detallista y es una síntesis de 7 libros, 7 tomos grandes en inglés. Por ahí alguno lee inglés o quiere comprar en Estados Unidos o puede comprar en Amazon, están digitalizados. Y otros 2 libros que ahora están en uno, yo les voy a subir por Moodle, ustedes lo van a tener en formato electrónico, pero si quieren comprar en alguna librería de nuestro queridísimo Justo González, Historia del Cristianismo, yo tengo en 2 tomos de este tipo, que es un poco más viejo. El que les voy a subir es más nuevo, también de Unilí, de tapa amarilla. Los estudiantes siempre leen a Justo González. Es un clásico, autor cubano-americano. Este es el resultado de 10 libritos que se llamaban Historia Ilustrada del Cristianismo. Hay algunos documentos que van a aparecer en la unidad de estudio de ustedes. Más o menos le estoy dando lo que hay. Cada pocos días le voy a hacer un acercamiento. Esto es de la iglesia primitiva. Después de la Edad Media le voy a dar otra tanda de demostración. En la pre-reforma, otra tanda de demostración. En la reforma, otra vez. En la Edad Moderna le voy a ir mostrando todo lo que hay en el mercado, más o menos. No es completo, pero para menos que ustedes tengan
una amplitud de conocimiento, ¿no? La historia es rica, es grande y es amplia, ¿no? Bien, por ahí ustedes tienen No, algún... Sí, alguien preguntaba algo, ¿no? ¿Puede ser? No. Si no es así, vamos a la... yo, una pregunta, Sí, profesor, ¿vio el azul que mostró el católico que dijo, ¿lo puede volver a mostrar? ¿O cómo este, es de Jim la Convey. historia de la iglesia? Digo católico porque No, tu es de viejo. una editorial católica, es de Verbo Divino. No, no, no. El que siguió. Ah, Claro. Este, y El que presentó después. creo que están ahora, ese es el que tiene documentos que usted es el que dijo. tiene documentos adentro. Es un libro tipo de lecciones, no es un libro complejo de lectura, pero es muy interesante, muy interesante. Ven, de hecho va a ser de la historia de la iglesia, no de la historia del cristianismo, igual que va a ocurrir con ese diccionario que también es protestante y dice historia de la iglesia, y va a tirar más bien una mirada muy particular. Después de Justo González, que le voy a dar 3 libritos chiquitos, que es una serie de conferencias que tuvo en Buenos Aires. Uno de ellos es la historia, también tiene su historia, la historia como ventana al mundo y la historia futura de la iglesia. Están digitalizados, yo le voy a subir como lectura opcional a ustedes, no es obligatoria. Justo González trabaja muy bien porque él muestra desde dónde leemos la historia, de dónde nos paramos. Entonces, esto nos ayuda a ver o tener la historia como diálogo y no como una pieza de museo, ni tampoco como una historia vieja. Bueno, hay maneras de ver o estudiar evento tras evento o grandes personajes o guerras, luchas de obispos, luchas de papas, luchas de monjes y luchas también de campesinos. La historia tiene muchas maneras de ser, ¿no? Distintas. Hoy se lee una historia más bien buscada en los documentos primitivos, pero ya hay mucha información. Pero no todos nacemos con la información en nuestra cabeza, hay que vivir el proceso, ¿no? Pero la historia, más que nada, no se debe leer de atrás para adelante, ni de adelante para atrás, sino que mirar el futuro para atrás. Si miramos, muchas cosas de las que suceden son como ciclos. Los griegos tenían maneras de ver la historia como un ciclo. Los hebreos miraban la historia como la línea de cumplimiento. Nosotros vemos como bloques, los cristianos vemos como grandes bloques, pero creo que las tres son paradigmas. Ahora, lo bueno es dialogar con la historia, dialogar. Lo que hoy vivimos con la pandemia no es igual que lo que ocurrió. A ver, acá me pregunta, profesor, los libros de Eiros, ¿el tomo único vale lo mismo que los 4 tomos? Bueno, no, se puede diferenciar, creo que vale un poquitito más, porque los 4 es una oferta. Creo que ahí, creo que se vale un poquito más que comprando en bloque, ¿no? Pero se puede hacer, todo es posible. Basta que ustedes lo tengan. Vuelvo atrás. Es bueno que dialoguemos y hay cosas, por ejemplo, que hoy ocurren en la pandemia que ya ocurrieron en otras épocas. Tienen cierta similitud, pero no son iguales. Así que bueno, todo eso para esto sirve la historia. Le sirve también para hacer teología. Hoy vamos a entrar en el tema que les prometí la clase pasada, es ver la discusión que hay entre el Jesús
de la fe o el Cristo de la cruz, diferiendo con el Jesús de la historia. Antiguamente, no sé si le dije en esta clase, pero estoy repitiendo en otras clases también, antiguamente se decía el Jesús histórico. El Jesús histórico es una manera de hacer teología. Es bastante compleja manera de ver. ¿Por qué? Porque mayoría son teólogos alemanes y llevaron a un pensamiento bastante complejo de ver al Jesús de cada día. Y esto chocaba o haciéndose preguntas donde chocaba fuerte a nuestra fe. Y bueno, esto hay un proceso. Algún día le voy a hablar un poquito de este proceso, pero todavía no estoy terminando ese material. Pero es mejor para nosotros en esta materia, es mejor hablar de un Jesús de la historia, o comparado al Jesús de la fe y comparado al Jesús de la teología. Ahora, hay dos maneras de abordar la historia también, desde la teología o desde la historia. Cuando estudiamos de la historia, tenemos que ser muy objetivos. Y a veces la objetividad lleva a pensar o hacer preguntas demasiado hostiles a la fe cristiana. Y nadie en un curso quisiera dañar la fe de nadie. Por otro lado, si miramos la historia solamente desde el ángulo teológico, la historia pierde su sentido y no nos aporta mucho, porque está en consonancia de la teología y suena a lo que ya sabemos más o menos. Lo que vamos a hacer en este curso, vamos a tener un punto medio para ver cómo podemos hacer el aprovechamiento de la historia y cómo también podemos dialogar histórica y teológicamente, porque si no, de nada vale. Ustedes se inscribieron en un curso, en un seminario teológico y van a tener un título teológico. Le voy a hablar un poquito de esta parte que les prometí y dije que ustedes vayan viendo por ahí, quizás encontraron el dilema que existe entre el Jesús de la cruz o el Jesús de Nazaret o el Jesús de la fe, perdón, Jesús de la cruz, Jesús de la fe versus Jesús de la historia. Ahí incluimos el Jesús de Nazaret. Ahí vamos a hablar muchos temas importantes. En esta clase quizás vamos a abrir un poquito. La clase pasada yo les pregunté cuáles son las evidencias que nosotros tenemos de Jesús. Y bueno, las evidencias por excelencia son de Jesús de la fe o Jesús de la cruz. Primero han sido escritas las cartas de Pablo, porque lo han hecho muy temprano, la forma más temprana que podía existir en aquel tiempo, ¿no? Después vienen los evangelios. Aparentemente, la línea más común o la línea que se estudia hoy, se dice que Marcos ha sido el primero y los demás se alimentaron de Marcos. Y hay otra línea más tradicional que sostiene que Mateo ha sido, así como nosotros vemos. Y los evangelios son documentos fuertes, importantes para nosotros. Fueron hablados por Jesús o en el contexto en arameo, en algunos casos en hebreo, pero fueron escritos en griego. ¿Por qué? Porque el idioma griego era el idioma oficial de aquel tiempo.
Y después los demás escritos del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles u otros. En algunos casos hay documentos muy cercanos a que fueran documentos bíblicos. Tal es el caso del Evangelio o del documento que nosotros hablamos, que es de la Didache. Didache era un discipulado cristiano primitivo. Algunos querían meterlo como Biblia. Bueno, alguien de ustedes dijo... ¿Cómo dijo, profe? Disculpe, no escuché bien esa parte. Una parte, unos documentos muy tempranos de la iglesia, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva estaba el Antiguo Testamento, traducido al griego, que ustedes lo vieron quizás de introducción bíblica o lo van a ver, llamado la Septuaginta, escrito en números romanos, 70, aunque eran 72 ancianos. Es una historia que ustedes la van a ver en introducción bíblica. Esto era la Biblia de los cristianos primitivos. Pero los escritos de Jesús todavía no circulaban los dichos de Jesús, y los apóstoles, frente a la necesidad y la confusión, han dejado escrito un material llamado Didache o Didache. ¿Por qué? Para que los cristianos no se desvincularan de la fe o no cayeran en falsas doctrinas. Algunos han optado porque ese documento no pasó a ser parte de los evangelios, que es tan cercano, está escrito por los discípulos cercanos a Jesús, que era uno de los requisitos más fáciles. Bueno, ese documento no está, si se cuenta muy parcialmente, pero es un documento importante para nosotros. Pero tal como la clase pasada les pregunté y les dije, ¿cuáles son las evidencias externas de Jesús de la historia? O el Jesús histórico sería una manera más complicada un poco. Ahí le metería en otro campo. Pero Jesús de la historia sería bueno hablar. El Jesús de Nazaret, el Jesús que anduvo en Capernaum. Hay lugares que nosotros nos registra la Biblia, acaso que él trabajó en Séforis. Nosotros en nuestro próximo viaje vamos a ver si visitamos Séforis. Es un lugar... Una reunión del seminario por Zoom. ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Ahí está. Pablo. Sí. Vos sabés que la vez pasada estuve conversando con un amigo que está viviendo en Esmirna. Sí. Y me comentó que así, él no es cristiano ni nada, no sigue ninguna religión, pero me comentó que él tiene su cuñada que es musulmana, y me empezó a contar cosas de Jesús que están en el Corán o en la Biblia que tienen ellos. ¿Es así? Es así. El Corán, yo les voy a mostrar el Corán después más adelante, no se preocupen. El Corán menciona más veces la Virgen María que el Nuevo Testamento. El Corán menciona, creo que 23 veces la Virgen María, y habla mucho de Jesús también. Los musulmanes no desechan a Jesús, hablan que es un profeta, pero nada más. Bueno, en Izmir es lindo lugar. Yo estuve ahí también el año antepasado, recorriendo. Pero sí es así. Eso vamos a dialogar muchísimo después en la Edad Media, cuando veamos un diálogo, cómo hoy es necesario también conocer la parte islámica, ¿no? Bien, ahora, las evidencias de Jesús de la historia, el primero que viene al tapete es Flavio Josefo.
Flavio Josefo, él es contemporáneo de Jesús. Él empieza a escribir posteriormente a la muerte de Jesús. Y son libros que nosotros tenemos. Hay varios libros hoy que están en nuestras bibliotecas, de la guerra a los judíos, contra Apión, y otros son, creo que 6 tomos, que es un libro bastante autoritativo del tiempo de Jesús. Y ustedes van a encontrar siempre a Flavio Josefo como el primero en sus libros Antigüedades. Él escribe esto: por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que en realidad se puede llamar hombre. Le pongo entre paréntesis para después hacer la aclaración. Ya que llevaba a cabo cosas extraordinarias, maestros de personas que estaban totalmente dispuestas a prestar buena acogida a sus doctrinas, conquistó a muchas personas, entre ellos a judíos e incluso entre los griegos, y era considerado el Mesías. Cuando, al ser denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz, y los que habían dado su afecto al principio no dejaron de amarlo, y proclamaron que se les había aparecido al tercer día, viviendo de nuevo como tal, como habían declarado los divinos profetas, así como las otras 1000 maravillas a propósito de él. Todavía en nuestros días no se ha secado el linaje de los que por causa de él recibieron el nombre de cristianos. Ese texto está genial y es el más fuerte que tenemos extra bíblicamente. La gran crítica que hacen, esto para que ustedes sepan, para la universidad, no es para el púlpito. El púlpito no aclaren, porque doña Pepa, doña Enriqueta no necesita eso. Ni los hermanos que se convirtieron. Eso es para ustedes, es de laboratorio eso. La gran crítica de Flavio Josefo, que Flavio Josefo es un judío. Y Flavio Josefo escribe aparentemente desde Roma. Y lo que no son cristianos le adjudican cierto mote a Flavio Josefo, que hay cosas que son de Flavio Josefo y hay otras que fueron agregadas después para darle más sentido al texto y más sentido del Jesús de la historia. Por eso que, un ejemplo, hay otras partes del... No les voy a subrayar, no voy a perder tiempo mostrando toda la parte del texto que son sospechosas, o dicen los filólogos que no pertenecen a ese tiempo. Por ejemplo, por esta época vivió Jesús, un hombre sabio que llevaba a cabo cosas extraordinarias. Ahora, si es que en realidad se puede llamar hombre, esto no fue probablemente de la pluma de Flavio Josefo, porque Flavio Josefo no fue cristiano. Ha sido judío, un admirador de la cultura romana. Pero el documento de Flavio Josefo es uno de los número 1 fuera de la Biblia que nosotros podemos presentar en el caso que algún día ustedes se encuentran con un grupo de personas o una clase para poder hablar de Jesús, ¿no? Lo que dice la Biblia es la Biblia, punto. Nosotros no tenemos duda y predicamos esto, ¿no? Ha sido recogido por los apóstoles, por quienes estaban allí. Cada uno de los libros fue escrito, bueno, ustedes lo verán en la introducción del Nuevo Testamento, pero son porciones que fueron reconstruyéndose, ¿no? Pero esto no. Esto es evidencia externa, por fuera de la Biblia. ¿Qué decían de Jesús?
todos conocieron a Jesús, toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, Galilea ha conocido a Jesús. Todo imperio romano ha conocido de Jesús, a menos en contra de Jesús. Pero bueno, ha llamado la atención a muchos. Ha llamado atención a Anás, Caifás, a Herodes, a todos. Más que por el concepto de fe o de milagro, el tema de seguidores. En tiempo de Jesús se vivía como una efervescencia escatológica. ¿Qué significa eso? Que se anticipaba que algo va a ocurrir, que algo va a explotar. Y no solo uno, había muchos que se levantaron como Mesías para aquel tiempo. Muchos. Le voy a dar después alguna lista, algún día que tenga anotado en otros apuntes por ahí. Sí, podés retirarte tranquilo. Ah, Pablo, te aviso que tus libros están en el seminario, que yo ya los preparé. Ok, muchas gracias, profe. Y Ahí mil está. disculpas. No, por nada, podés buscarlos tranquilo. Te va a atender Chess mañana. Gracias. Bien. Queda, Gracias. dale. Volviendo a nuestro tema. Muchos aparecían como Mesías. Entonces, lo que Jesús hacía, llamaba, a ver, alguien me quiere hacer una pregunta. Guillermo, quiere hacerme una pregunta. Te escuchamos, Guillermo. Hola, profesor. Perdón, me conecté tarde porque estaba con algunas dificultades. Quería preguntarle justamente sobre los escritos de Josefo. Sí. Bueno, la clase pasada usted comentó también que estuvo tomando unos cursos con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sí. Yo también me encanta la historia y tomé varios cursos con la Universidad Hebrea, con Reutemann, Daniel Weinstüb, también con Antonio Piñero. Sí. Y yo quería preguntarle, ¿qué piensa usted o qué dice usted respecto a la autenticidad y también a la crítica que ellos le hacen a Flavio Josefo, que ellos dicen, habla de Jesús, pero ellos también dicen que todo el elemento cristiano puede ser un agregado? No sé qué tan cierto será esto. Mira, yo los conozco todos, a Reutemann conozco en persona, en Israel, y bueno, Weinstüb es un arqueólogo, Piñeiro es agnóstico, es para mirar con pinzas, para mirarlo con caso de Piñeiro, el que más sabe de Flavio Josefo. Creo que Reutemann sabe algunas cosas de Flavio Josefo y por el interés que él tiene en los rollos del Mar Muerto. Pero Piñeiro, cuando habla de Flavio Josefo diciendo que hay otras cosas agregadas, él es un filólogo. ¿Y qué hace un filólogo? Un filólogo ve la veracidad de lo que es agregado y de lo que no. Pero a nosotros, en el sentido, para una respuesta propia, nosotros, esta clase, como ellos tratan de dar una historia, no hacen teología, nosotros nos tentamos a hacer teología. A nosotros Flavio Josefo no nos cambia el curso de la fe. No nos cambia porque lo tenemos claro y tenemos los evangelios y tomamos a Flavio Josefo. Ahora, ¿para qué sirve saber de que puede ser que fueron agregados algunas cosas? Porque el día de mañana alguien les puede preguntar. Y entonces uno tiene que tener una respuesta correcta. Ahora, esto no afecta a la fe. Al contrario, uno puede mirar, es muy bueno el material que tiene cada uno de ellos. Ellos son estudiosos de alto voltaje de la Universidad Complutense, algunos pertenecen a la Universidad Hebrea, otros de Tel Aviv. Ellos están en el momento. Después hay otro grupo que es más crítico que ellos, que son los alemanes de otra época, caso como
Estos sí, donde tiran más fuerte. Ellos avisan a menos que están tirando bombas. Pero hay otros que no avisan y tiran. Casos de Bultmann, por ejemplo. Bultmann dice que la alimentación de Jesús a los 5.000 podía ser más que nada una expresión de comunidad o de comunión, que cada uno trajo algo de comida y se juntaron todos y ahí dio mucha comida. Bueno, ahí esto es un poco más agresivo porque se mete a hacer teología. Estos hombres no se meten a hacer teología, ellos describen lo que ellos ven. Ahora, lo que ellos ven y la veracidad de lo que ellos ven, eso hay que tomarlo con la altura y con bastante cintura espiritual, para que no haga daño y afecte nuestra fe cristiana, ¿no? No sé si te respondí, Guillermo. Sí, profesor, quedó bastante clara la respuesta. Bien. Es bueno verlos, si alguno puede acceder a los cursos, son muy buenos, son de alto nivel, pero hay que saber que ninguno de ellos, exceptuando David Sedaka, es protestante. Y los protestantes que son los, por ejemplo, de la Mackenzie brasilera, y algunos de Francia, París, son buenos, pero son filólogos, son historiadores, no son teólogos. Ahora, ellos van a tomar el texto y van a ver desde la filología y van a decir a Flavio Josefo cuáles cosas pertenecen a Flavio Josefo y cuáles son dudosas. Esto es bueno para nosotros. Pero Flavio Josefo algo habrá escrito. Este texto es una de las versiones. Hay 3 versiones, pero eso es un texto entre medio. Pero bueno, seguramente durante el tiempo habrán tocado, porque siempre la iglesia o el mismo cristianismo siempre le dio más voltaje a un texto, ¿no? Y lo vamos a ver con otros también lo mismo. Bien, está cayendo la noche y mi cara está oscureciéndose. Vamos otro. Profesor. Sí. No sé si puedo agregar algo con respecto a Josefo. Sí. Él en la obra de Antigüedades también menciona a Santiago como el hermano de Jesús. Sí. Cuando él es apedreado, que lo llevan al Sanedrín por violar la ley. Sí. Y esto se hace, bueno, en el año 90, es anterior al Evangelio de Juan, así que él Josefo como que no sabe de la genealogía que es Santiago, hijo de José, lo menciona como Santiago, hermano de Jesús. Claro. Entonces, bueno, se toma también lo que estuve investigando, se toma también esta línea que si bien no es mucho, pero aporta. Y bueno, esas son fuentes judías, porque hay fuentes también paganas, que bueno, seguramente lo vamos a ver. Ahora vamos a ver paganas. Vamos a ver, esta fuente judía, la que vos decís, sí, y está perfecto, claro. Jesús tuvo hermanos que eran menores, y caso Santiago y otros han sido la familia. Desconocemos mucho de esto por varias razones. Y una de ellas es que nadie tomaba nota. Todos vivían una efervescencia escatológica, pensaban que Cristo volvía ya. Porque se vivió mucho del cumplimiento de Isaías. Decían que iba a nacer, nació. Decían que iba a vivir y morir y murió. Que iba a resucitar, resucitó. Y que iba a ascender, iba a ascender. Y todo eso ocurrió. ¿Qué faltaba más? Lo tomaban en forma literal el hecho de que Jesús decía que no pasará a esta generación. Como decía Rocío, otras fuentes paganas y romanas, y algo que podemos encontrar han sido las actas de martirio. Las actas de martirio existieron en el Imperio Romano.
no hay actas de martirio ni de los apóstoles ni de Jesús. Cada vez que martirizaban a alguien, se escribía un acta y se guardaba. Si no hay problemas, Bianca, puedes retirarte, no hay problema. Puedes mirar dentro de un ratito, ya terminamos. El acta de martirio es otra mirada. Hay muchas actas de martirio que están en las diferentes hoy museos. La mayoría están en Inglaterra, porque Inglaterra y Francia han sido dueños de ese lugar o han gobernado ese lugar después de mucho tiempo, lo que nosotros hablamos Bizancio, que le podamos hablar más adelante, ¿no? Acá hay otra fuente también del imperio, que es Tácito, que escribe afirmativamente la existencia de Jesús, y el texto de Tácito es esta, hablando de Nerón, más que nada, como Nerón castigó a los cristianos en el año 64 cuando incendió la ciudad. Y ahí habla por la mitad del texto, ustedes pueden ver, que dice: Cristo, de quien proviene su nombre, había sufrido la pena de muerte bajo reinado de Tiberio, tras haber sido condenado por el procurador Poncio Pilato, y aquella perniciosa superstición se había detenido temporalmente para volver a estallar, no solo en Judea, donde surgió este mal, sino también en la capital misma. ¿Dónde? Roma. El cristianismo se explotó. Esto lo vamos a ver en historia, ¿no? Plinio el joven, hay otro Plinio es el viejo, Guillermo, que el Reutemann lo menciona mucho, pero más el viejo. Pero Plinio el joven, él es gobernador de Bitinia y le manda una carta a Trajano preguntando qué hay que hacer con los cristianos que no niegan a Jesús y dicen que Jesús es el rey. Y allí se armaba el problema, porque ya el problema estaba entre los judíos, y el problema también se avanzaba hacia el mundo griego. Entonces, lo que Plinio escribe, esto quedó plasmado en un documento de Trajano del año 110, está registrado. Entonces, esto significa lo siguiente, le resumo porque no voy a estar leyendo todo el documento en la clase. El documento dice: si le haces una primer pregunta y dice que no voy a ser cristiano, largalo. Ahora, ¿qué le daban? Le daban un documento donde rechazaba a ser cristiano. Por eso cristianos ni siquiera se llamaban cristianos, eran como un grupo sectario del judaísmo. Y ahora, al tener este certificado sellado por el Imperio Romano, el problema era mayor. ¿Cómo va a ser admitido al grupo de los cristianos? Y eso lo veremos después en las persecuciones. Que los cristianos no lo querían ni ver en este caso. Ahora, esto es para agregarles algo. Después, profesor, ¿por qué se dice que son fuentes latinas las de Plinio, Suetonio y Tácito? ¿Cómo? Bueno, son latinas porque están escritos en el Imperio Romano. El Evangelio se escribe, o Jesús probablemente habla más el arameo y habla hebreo con las autoridades de las sinagogas. Puede ser que hablaba también griego, pero el Imperio Romano hablaba latín, era el idioma del imperio para las autoridades. Entonces trataban de que las cartas fueran escritas en latín, que no se les entendiera. Esta carta es latín.
Y acá hay otro caso, bueno, el otro caso es que si el cristiano reniega, bueno, le dan el documento y ya está. Y si no niega a Jesús, hay que darle una segunda oportunidad. Y después, otro día, una tercera oportunidad. Y la tercera oportunidad puede ser llevado preso, puede ser condenado o puede ser muerto también. Entonces, esa carta menciona que hay un grupo que canta a Cristo como si fuese Dios. Y también dar su palabra de abstenerse, robar, adulterar, todo lo que es la ley, o más que nada la ética cristiana. Bueno, encontramos otro documento de Suetonio, que él no escribe nada sobre los cristianos, escribe sobre otra obra latina, una obra de los emperadores, y habla en forma peyorativa de los cristianos. Y acá sí, Suetonio habla un poquito de Nerón, que habló infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres con una superstición muy maligna, pero después agrega quién es Jesús, más que nada. Y el que va a hablar muy en contra de los cristianos, que veremos un poco más adelante, es Celso. Celso es un historiador romano y es pagano. Y Celso le va a dar muy duro a los cristianos. Hay documentos muy interesantes. El principal documento que ustedes pueden ver en la historia es Carta a Diogneto. Suetonio habla de la expulsión de los judíos del tiempo de Claudio. Si coincide con hechos, puede ser, no estoy seguro yo de esto, porque es muy difícil, enseño arqueología y es muy difícil ensamblar. A veces pueden ser cosas que dan exactas, otras no. Puede ser también. El caso de Celso, es muy duro con los cristianos. Pero la carta a Diogneto no se sabe qué hombre es, quién es. Pero él escribe y describe, es una carta muy interesante, que hay una traducción de Horacio Lona, no sé si está en los círculos de internet, pero Horacio Lona trabajó muy bien sobre esto y habla de cómo son los cristianos y otros. Bueno, y la otra mirada está los rollos del Mar Muerto. Aquí entran todos nuestros amigos y hermanos, no sé llamarlo, que están hablando hoy desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialmente el Museo del Santuario del Libro, habla mucho de eso. Bueno, ¿en qué sentido contribuyen a saber del cristianismo? Cristo no es mencionado en los manuscritos del Mar Muerto, pero sí hay un lenguaje y hay algunas prácticas que son comunes de la comunidad. Decir esenios es todavía muy temprano, todavía no son esenios ahí. Podríamos decir la comunidad de Qumran. Dichos como ustedes ven Juan, los biblistas siempre le dan un crédito más bajo a Juan, pero a mí me gusta Juan, es muy interesante porque Juan habla de la luz versus de la oscuridad, está muy empapado en esto, en la literatura juanina, ¿no? En este caso. Y la importancia también de que Jesús da una importancia fuerte a Isaías, y en los rollos del Mar Muerto se descubre mucho de Isaías. Mucho de Isaías, hay cuevas dedicadas al rollo de Isaías y hay un
rollo de bronce que, bueno, quiero ver si esta vez puedo ir, porque cuando vamos a Jordania, quiero ver si llego hasta Amán para ver el rollo en cobre. Es un rollo encontrado. Y bueno, Jesús leía a Isaías, conocía a Isaías, mencionaba a Isaías. Profesor, Sí. que esta semana anunciaron que hubo un descubrimiento de nuevo de textos ahí en la zona de las cuevas de Qumran y esto. Sí. Bueno, hay el Israel es un yacimiento abierto de arqueología. ¿Qué significa? Que se van a encontrar siempre cosas. Nunca van a terminar de encontrar. Siempre van a estar presentes. Bueno, ahora encontraron una pequeña localidad en el mar de Galilea. Todavía no dieron a conocer, están trabajando muchísimo. Bueno, para la Iglesia Católica a veces, o para los protestantes no tanto, porque no tenemos tradición, pero puede dañar o puede no desdecir, pero puede a veces no corroborar o mantener firme el credo que se habló en Nicea, Constantinopla y demás, ¿no? Bueno, cuanto más se encuentren cosas, mejor para nosotros. Mientras, la vez pasada, cuando estaban limpiando después le voy a explicar cómo es el tema del sepulcro, dónde está, si está en Jerusalén y si está fuera de él, bueno, etc. Pero limpiaban el sepulcro y decían, a ver si encuentran los huesos de Jesús. Difícil que encuentren. Ahora, si encontrarían huesos, dirían, esto de Jesús, bueno, estaríamos en problemas. Pero Jesús ha resucitado y nosotros, esa es nuestra fe. Como dice Pablo, si Él no resucitó, de nada sirve todo. Bueno, algunas evidencias muy interesantes para nosotros que esta arqueología que está encontrándose últimamente, por ejemplo, no se puede estudiar al cristianismo si no se tiene en cuenta toda esa evolución que hay. Hay que seguir estudiándola, ¿no? La comunidad de Qumran en partes era a favor de los cristianos, otras veces no, otras veces Jesús no los condena, pero los dice, ustedes no solamente le dice cosas a los fariseos, también algunas cosas va a ellos. Pero hay prácticas que son qumramitas, que vamos a ver en otras prácticas cristianas. En los idiomas de Jesús, de Juan el Bautista, precursores del cristianismo, el arameo está muy presente y estas evidencias que se van encontrando están muy fuertemente en arameo. El tema de la limpieza y el agua, el ritual, aunque el bautismo cristiano no tiene mucho que ver. Allí vamos a hablar un poquito con lo que afirma más bien Justo González y otros, que se lee la patrología, si el bautismo de Jesús tiene una relación con el ritual judío, ¿no? Y las ideas fuertemente escatológicas, la corrupción del templo de Jerusalén. Esta gente no se escapaba del templo porque el templo... Esperan un poquito que voy a conectar mi cable.
se iba a quedar sin batería. Volviendo un poquito, el tema de la corrupción del templo, allí nos ayuda un poquito a saber que la comunidad Qumran o el cristianismo adoptó una práctica parecida a los qumranitas en algunas cosas. El caso del templo de Jerusalén, cuando nosotros enseñamos a los niños y hablamos que Jesús hace la limpieza del templo, no era tan fácil hacer la limpieza, porque no había cámaras de seguridad como hoy, pero en cada esquina había un soldado. Ahora, Jesús no es que tira todo, porque Jesús iba al templo, hasta hablaba en secciones del templo. Pero bueno, ¿qué pasaría? El templo estaba preparado para una vida judía en aquel tiempo, pero ¿qué hacía el judío prosélito o el judío piadoso que venía de Etiopía? No podía traer el cordero o la gallina bajo el brazo, lo tenía que comprar ahí y tenía que comprar con su dinero. ¿Quién lo cambiaba? Lo cambiaban ahí. El templo era una vida central, no para el Imperio Romano, para los judíos. Ahora, el problema que Jesús le reclama no es eso. Jesús reclama que todo esto se ha corrompido. Todo eso ha sido cueva de ladrones. Entonces, ahí estamos en bastante unidad con los qumranitas, que ellos se escapaban al desierto con una ideología muy estricta, y bueno, y en este caso también usan Isaías, la luz versus oscuridad. El Sermón del Monte está muy inspirado en este lugar. El amor versus odio a los enemigos, que no está dentro de la Biblia. Y en Qumran puede mostrar muchas cosas que el cristianismo primitivo podía practicar. Somos más parientes que de los qumranitas, aunque no somos iguales, que los saduceos, y tenemos un poquito de fariseísmo. Nosotros los cristianos hemos heredado el fariseísmo vía Pablo, al apóstol Pablo, porque Pablo es un fariseo y lo hace todo conforme a un buen estudioso fariseo. El tema es que tiene una experiencia que le cambia la vida. Eso es lo que cambia totalmente. Se calcula que hay más de 100.000 palabras en lo que se descubrieron los últimos 30 años, 40 en Qumran, que ayudan a reconstruir dichos de Jesús o cuestiones que tienen que ver con el cristianismo primitivo, ¿no? Así que esto más o menos podíamos seguir agregando, más o menos calcularía entre 12 a 15 evidencias grandes, clásicas, de que hablan del Jesús de la historia. Si uno quisiera tenerla para refutar o para presentar en alguna tesis, tranquilamente podemos mantenerla, ¿no? Bien, la clase que viene, yo les voy a invitar a hacer una interpretación, o más que nada, a trabajar con un eje hermenéutico. Ustedes van a leer las 3 contribuciones grandes del imperio, el gran imperio romano, al cristianismo. Van a leer también la contribución griega y lean los apuntes que también está en el texto de Pablo Deiros, la contribución del mundo
del mundo hebreo al cristianismo emergente, el cristianismo incipiente. Quiero darles algunas lecturas de esto sobre una mirada de... a ver, voy a repetir otra vez, Pablo me pide. Para la clase que viene, si puedan adelantar, lean la contribución del Imperio Romano, que está en la guía que yo les di, y también está en una copia que le di del libro de Pablo Deiros, el cristianismo o la historia global del cristianismo, donde vamos a sacar por lo mínimo 3 o 4 expresiones muy pertinentes del Imperio Romano, del mundo griego y del mundo hebreo para el cristianismo de los primeros 2 siglos. Pero también vamos a sacar algunas conclusiones negativas de eso, cómo esto en el primer siglo ayuda, y eso no está escrito en ningún libro por allí. Que a su vez también esto nunca nada viene gratis. En algún momento uno paga alguna cuenta por allí. Entonces, vamos a ver el otro lado, el revés de esta contribución, por donde el cristianismo recibe el revés de esa contribución. El Imperio Romano al principio es bonachón con el cristianismo. El que le arma líos son los judaizantes o judíos. Ahora, hay generalmente 3 líneas de cristianismo primitivo. Una línea primero que le llama cristianos de Judea o judeo-cristianos. No utilicen la palabra misión palestinense, porque la palabra Palestina viene después de la caída del templo y después de la caída de Israel total, ¿no? Bueno, esta misión no va a quedar mucho tiempo. Va a ayudar a explotar porque ellos están diseminados por todo el mundo. No obstante, va a terminar por ahí cerca. Después hay otro tipo de cristianismo, el segundo, que es un cristianismo que se va a expandir por el mundo pagano, que ese cristianismo, podríamos decir, cristianismo gnóstico, que tiene nombres raros, que va a tomar culturas raras y va a tomar teologías raras. Tal es el gnosticismo, el monofisismo, el arrianismo, que hasta hoy todavía existen partes de eso. Y hay un tercer cristianismo, o podríamos decir un segundo, que es el cristianismo paulino. El apóstol Pablo es como un eje para nosotros, todos los cristianos, ¿no? Es un eje. A veces este eje es bueno y a veces ese eje es demasiado enfático. Leemos menos a Jesús que a Pablo, o armamos una iglesia sobre Pablo. Está bien, Pablo es Pablo, hay que sacarse el sombrero. Pero Dios utilizó fuertemente. Así que vamos a ver estos tres mundos, sus lados positivos y sus lados críticos para la clase que viene. Está escrito en los libros, pero la segunda parte, la parte crítica, no las vi, la escuché, la fui interpretando, así comparto con ustedes siempre esa parte, ¿no? Bien, preguntas. Si las hay, van bien con el material, ¿no? Hasta ahora. Yo les invito a cada vez que antes de ver o estar en una clase van a ir no leyendo, van a mirar temas específicos como las prácticas cristianas, los días cristianos y todo esto. Van a ver un videíto y después del videíto vamos a discutir. Ustedes traen sus ideas y eso es muy bueno. Hoy
aparecieron 2 o 3 preguntas y estas preguntas hacen bien a la clase, hacen que la clase sea rica y discutida y pueden estar ustedes o no de acuerdo. Bueno, lo único que no podemos permitir que dañe nuestra fe, eso no. Bueno, en el seminario presencial hay profesores que no tienen problema, lo dicen, y después los alumnos vienen a decir, mira, tal profesor afirma esto. Digo, mira, no debe afirmar, porque no es un dicho de él, es un dicho de Bultmann, ¿no? Ahora, si él se casó con ese dicho, no tiene que decir que él es, porque él cree en eso. Bueno, entonces, cuando estudiamos esas cosas hay que decir de dónde provienen, quién la dice y de dónde viene y qué reacción nosotros tenemos frente a eso. Bien. Profesor, una pregunta. El ejercicio que hay que hacer cuando usted dice hacer la interpretación con eje hermenéutico, ¿puede especificar bien? Porque ni siquiera hemos comenzado a hacer hermenéutica. No, eso es hermenéutica histórica, no tiene nada que ver con la hermenéutica bíblica. ¿Sería como una investigación? Sí, léanlo. Nosotros la interpretación la vamos a dar en clases. Yo les voy a hacer disparadores y ustedes van a preguntar si tienen preguntas. Y si les queda claro, la interpretación la voy a hacer yo en clase. Lo que ustedes tienen que leer solamente qué contribuciones tuvo el Imperio Romano, qué contribuciones tuvo el mundo griego y qué contribuciones tuvo el mundo hebreo. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta más? Allí los materiales son suficientes. No hagan ningún ejercicio de nada. Tenemos un parcialito solamente que yo le voy a avisar. Ningún ejercicio. Solo leer y subrayar las preguntas. ¿Está bien? Por favor, avisen a todos. Tenemos nuestra delegada acá, Noemí, que les va a tirar la oreja si cualquier uno. Avisen a todos. Porque alguno dice, ay, yo estoy haciendo el ejercicio tal. No, esos ejercicios estaban hechos en tiempo de Jurásico. Porque no tenemos un material tipiado ya, se pone ese material corregido, pero como está en PDF yo no lo puedo tocar mucho, me desarma todo. Pero no exijo eso. Solamente vamos a hacer 10 preguntas de repaso para mediados de mayo. Y después el trabajo de investigación que ustedes van a hacer por su cuenta y las lecturas que le voy a hacer, le voy a encomendar siempre una clase antes, como ahora estoy diciendo. Lean las 3 influencias. Pensaba no dar ninguna tarea porque tienen Semana Santa. Tienen que predicar o disfrutar la celebración de la resurrección de Jesús. Gracias, chicos. Cualquier cosa, me avisan si está mal. Si alguno cae de la fe, avisen, así voy a su casa a levantarlo. ¿Está bien? Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias. Bendiciones para todos. Chao. Bendiciones, profe. Gracias, profe. Muy claro. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias.